Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con los especiales de la serie Yell Poison Slav. Pac, ¿te parece bien reunirte con mis padres antes de lo previsto? ¿Por qué no lo harías? Está bien, no importa. Besó a su querida doctora en la mejilla y luego le sonrió. A decir verdad, visitar a los padres de su novia no era tan estresante como antes, pero siempre había algo de tensión, mejor dicho, miedo. Miedo de hacer algo que les hiciera sentir aún menos aprecio por ella. En el fondo sabía que no aprobaban tener a Pac como nuera, pero no se desanimaba. Algún día comprenderían y aceptarían el amor que sentía por la doctora. Bren, ¿estás preocupada? Quizás tus padres se extrañaron, así que nos pidieron que viniéramos antes. Pan le dedicó una dulce sonrisa a su doctora aún inquieta. Desde que recibió esa llamada, la expresión de Bren había sido de preocupación. ¿Estás preocupada por mí?, le dijo todavía bromeando. Estoy bien, no tienes que preocuparte. Ya has visto que tu padre no es tan severo conmigo antes. Tomó la mano de su madre y la besó. A menudo le recordaba a Bren que podía soportar la presión. Es cierto que aún no lo habían aceptado del todo, pero creía que algún día su amor por esa mujer sería innegable. Te amo, Pa. Yo también te amo, Bren. Siempre intercambiaban esas palabras cada vez que tenían que enfrentar la presión juntas. Bren apretó la mano de su novia y sonrió al acercarse a casa. Durante 5 años había sostenido esa mano, durante 5 años había amado a esa mujer, y durante 5 años sus padres nunca habían aceptado de todo su decisión. Podía sentir la tensión cada vez que Pac se esforzaba por ganarse su aprobación sincera. Una simple aceptación a regañadientes. ¿Ya estás aquí? Hola mamá, te he extrañado. Hola mamá, te traje sed. ¿Y dónde está papá? Pac le entregó el regalo que había preparado, solo para sorprenderse al no verlo. Normalmente siempre que Bren venían de visita, él estaba allí esperando. Está en el estudio. ¿Pasa algo?, preguntó Bren, notando la mirada inquieta de su madre. Pac, quizás deba salir a caminar. No hace falta, querida, tú eres parte de la familia. En el pasado, su madre se había sentido incómoda con el romance de su hija, pero 5 años habían demostrado la profundidad de su amor. Madre, si algo te preocupa, puedes decírnoslo. No soy yo, es tu padre. ¿Qué pasa? Los ojos llorosos de su madre hicieron que Bren extendiera la mano y la tomara para consolarla. ¿Cuál había sido el problema esta vez? La última vez que la visitó, todo parecía estar bien. Tu padre iba a montar un pequeño negocio con un amigo. Eso fue lo que había dicho. Y fue engañado. ¿Qué quiere decir, madre? Bren, cálmate, no la presiones. Hablemos de esto con calma, intervino Pac, recordando que se centraba en su madre, que lo sollozaba en silencio. Estaba claro que se trataba de algo más que un simple negocio mal hecho. Pac le sonrió a su amada, diciéndole en silencio que estaba allí, y no dejaría que la familia de Bren enfrentara esto sola. La apoyaría y la ayudaría a resolverlo todo juntas. Pero ahora mismo necesitaba dar un paso atrás y dejar que Bren hablara directamente con su padre. Pac, iré a hablar con papá. Está bien, yo me quedaré con mamá. Háblale con cariño. Bren abrazó a su madre, haciéndole saber que no estaba sola. Luego respiró hondo para prepararse. Conocía bien el carácter de su padre y no admitiría sus problemas de buena gana. No te preocupes, me tienes a mí. Háblale con calma. Gracias. Sabes que te quiero, Bren. Una vez que conozcas el problema podremos resolverlo. Quien quiera que dijera que Pac no era lo suficientemente madura se equivocaba. Estaba allí, sintiendo el peso de la noticia y apoyando con firmeza a su novia. Incluso cuando el problema era abrumador, no solo la traición de sus socios, sino una situación judicial del banco y otra que ordenaba a su padre pagar una deuda privada. ¿Qué pasó, papá? Era una pregunta que le costaba mucho expresar al ver su rostro tenso y afligido. Nunca lo había visto de esa forma y sus ojos estaban llenos de desesperación. Bren, está bien, papá, lo vamos a solucionar. Lo siento demasiado. Su disculpa entre lágrimas la conmovió. Era apenas la segunda vez que lo veía llorar. La primera fue hace 5 años, cuando recibió malas noticias sobre Pac. Pero ahora lloraba por su propio error. No pasa nada, todos cometemos errores y juntos encontraremos una salida. Pero es difícil, Bren, lo ha arruinado todo. Por favor, tómate tu tiempo, cuéntame qué pasó y lo afrontaremos juntos. Ahora entendía por qué su madre estaba tan angustiada. Habían estado conteniéndolo todo hasta que ya no pudieron más, y por eso la había llamado para que viniera pronto. El problema era realmente grande, tanto que ni siquiera ella veía solución todavía. Hubo 2 órdenes judiciales separadas que exigían el reembolso. La deuda total era enorme, casi 8 millones de baht, e incluso la casa corría el riesgo de ser embargada. A su padre lo engañaron para que invirtiera, tenía muchas esperanzas. Invirtió mucho dinero y pensó que después de eso podría jubilarse, pero resultó
que no era como él imaginaba. Nuestra casa, Pren. Hipotequé la casa en el banco, saqué dinero para invertir y pedí prestado. La doctora Pren cerró sus ojos de inmediato cuando sintió que sus lágrimas estaban a punto de derramarse. Entendía bien que todos cometían errores, pero esta vez fue realmente grave, y no se le ocurría ni una sola forma de solucionarlo. La deuda era demasiado para ella, aunque tenía algunos ahorros. No le alcanzaba ni de lejos para pagarlo, y ya le había advertido, le había dicho que lo pensara bien antes de invertir con alguien a quien consideraba algún amigo. Nunca había hecho negocios de esa forma, y no es de sorprender que sus padres se sintieran como una víctima y tomara la decisión equivocada. Alguien tocó la puerta. ¿Puedo entrar? La voz de su novia hizo que la doctora apretara los labios con fuerza. No quería que Pag viera ese desastre, un desastre provocado por su familia. Debería ser ella quien lo resolviera. Pren. Cuanto más se acercaba a la voz de Pag, más apartaba la mirada de la doctora para ocultar sus lágrimas. Su madre debió haberle contado la situación, porque Pag no había esperado que ella bajara. La calidez en los ojos de Pag solo le daba más ganas de llorar. No quería cargar con el problema de su familia ahora hacia la persona que más quería. Pag, solo necesito algo de tiempo. ¿Qué somos una para la otra, Pren? Cuando pasé por momentos terribles casi sin poder seguir adelante, ¿no fuiste tú quien me siguió empujando a luchar de nuevo? Entonces, ¿por qué eres tú quien llora y enfrenta las dificultades y no dejas que yo te ayude a afrontarlas? No me rechaces, por favor. Somos familia. Sí, eran familia. Sin dudarlo, la doctora Pren abrazó a su amada. El beso que Pag le dio en la frente hizo que su corazón latiera. Por mucho que Pag la amaba, no debería alejar sus problemas de su amada, especialmente cuando Pag nunca había dicho que despreciaba ninguno de los problemas que venían. Lo sé, mi amor, ahora lo sé. Susurró Pag una y otra vez mientras su novia sollozaba. Pero aún no podía con ese problema, pero Pag, al ser alguien del mundo empresarial, estaba decidida a ser su pilar. Pag le dedicó una leve sonrisa al hombre mayor. Es una cantidad enorme, Pag. Está bien, Pren. Lo primero que tenemos que hacer es llamar al abogado. Ya lo he arreglado, debería llegar en una hora. Por favor, papá, cuéntame todos los detalles. Ante ella veía al señor cansado aceptándolo todo, y quizás un rayo de esperanza en todo esto. Una razón más para que su padre comprendiera el valor de Pag, para que viera que podía cuidar de Pren mejor de lo que jamás había imaginado. ¿Por qué sonríes, Pag? Le susurró Pren, a quien estaba perdida en sus pensamientos. Solo me preguntaba qué recompensa debería pedirte esta noche. ¿Todavía dices esas cosas? Silencio, tu padre nos puede oír. ¿Sigues con eso? Ten cuidado o vas a recibir un castigo. No importaba lo tensa que fuera la situación, Pac siempre encontraba una manera de hacerla sonreír. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye.